Saludos jóvenes, continuamos con las clases de redes. Ahora ya en la parte práctica, ya vamos a empezar a trabajar con los laboratorios utilizando esta herramienta que es el Packet Tracer, la cual hemos instalado ya en el anterior video. Ahora, en esta oportunidad, en este video, les voy a explicar algunos conceptos prácticos que ustedes tienen que tener conocimiento antes de arrancar con los laboratorios. ¿Ya? Ahora vamos a dar aspectos generales, como les indicaba, en cuanto a la introducción a la configuración de los equipos de red. Los dos equipos que más frecuentemente vamos a utilizar en la actualidad son los switch y los routers, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder a configurar este tipo de dispositivos. Primero vamos a hablar de las interfaces. ¿Qué son las interfaces? Las interfaces son los elementos que nosotros vamos a utilizar para interactuar y configurar a los dispositivos que ya hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Entonces la pregunta surge, bueno, ¿cómo vamos a configurar los routers y los switches? Si por lo general estos dispositivos son dispositivos de hardware que tienen sus puertos, tienen su botón de encendido y apagado, pero no tienen ningún monitor, no tienen teclado, no tienen mouse. Entonces, ¿cómo los vamos a configurar? Bueno, la respuesta es de que los vamos a tener que conectar a nuestra computadora utilizando algún tipo de medio. Ahora, el interfaz que nosotros vamos a utilizar para poder interactuar con estos dispositivos, tenemos dos opciones. Primero está la línea de comandos, CLI, ¿ya? En inglés es Command Line Interface, ¿ya? Y es una herramienta para que nosotros podamos mandar instrucciones de texto, ¿ya? Comandos, para que ejecute el sistema operativo de los switches y los routers, ¿ya? Por ejemplo, este concepto de la línea o la consola de comandos no es solamente perteneciente a redes, sino a todo en general. Por ejemplo, en nuestros sistemas operativos, ya sea que manejemos Windows o Linux, nosotros también tenemos nuestra consola de comandos para poder realizar operaciones con instrucciones, con comandos de texto, para que nuestro sistema operativo realice algún tipo de función, ¿ya? Por ejemplo, en Windows nosotros escribimos cmd y podemos escribir comandos. Aquí les puse un ejemplo de cómo nosotros realizamos la visualización de la configuración IP de nuestro equipo, ¿no? Acá nos muestra los adaptadores y todos los datos, como ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Entonces, este es el concepto de una consola de comandos. Es un panel donde nosotros vamos a escribir texto para ejecutar comandos, y esos comandos van a realizar alguna operación en el equipo. Ahora, la otra alternativa es la parte gráfica, ¿ya? Para redes existen una serie de interfaces gráficas, de software, de páginas que nos permiten configurar algún tipo de dispositivo, ¿ya? En lugar de utilizar el texto, estos utilizan un programa, ya sea un ejecutable o puede ser también una página web mediante la cual nosotros ejecutamos instrucciones, pero de manera gráfica para un dispositivo. Ya, por ejemplo, los routers que nosotros tenemos en nuestra casa con fibra o con Wi-Fi, por lo general, nosotros accedemos a una dirección en el navegador 192.168.0.1, que es por lo general la dirección por defecto, y nosotros podemos entrar a configurar nuestro router, ¿no? Los routers por lo general que pertenecen a este tipo de funciones solo tienen la interfaz gráfica. Muy rara vez nos permiten el acceso por la consola de comandos, ¿no? Entonces, esta sería una interfaz gráfica. En Windows también, ¿no? Para ejecutar algunas operaciones con el sistema operativo, nosotros tenemos interfaz gráfica. Y haciendo correlación a lo que hemos visto a la consola de comandos, también nosotros tenemos la opción de acceder a esta interfaz gráfica para configurar, ¿no?
todos los valores correspondientes a una conexión de red, ¿no? Ahí podemos asignar IP y demás, pero ya todo viene bonito, ¿no? Con cajitas donde colocamos nosotros la dirección IP, con botoncitos y demás, ¿no? Ahora, lo que quiero que capten en este video es de que hay dos opciones, ¿ya? Utilizar la consola de comandos, donde vamos a ejecutar todo texto, y la segunda opción, que es utilizar estos interfaces gráficos que nos facilitan, nos hacen un poco más amigable el interactuar o el dar comandos a los dispositivos, en este caso de red, pero también que tienen sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, de que las opciones que tienen para la configuración son limitadas, ¿ya? Y esto lo vamos a ver en la siguiente proyección. ¿Qué de positivo y qué de negativo tiene cada uno de estos tipos de interfaces? En cuanto a las opciones de configuración, mediante la consola de comandos nosotros tenemos acceso a prácticamente el 100% de las funciones. Ya todos los comandos con los parámetros, nosotros podemos hacer uso del manual o de la documentación para poder acceder a todas las funciones que me proporciona un determinado dispositivo. La desventaja del interfaz gráfico es que en las opciones de configuración generalmente no me tiene todas las opciones el interfaz gráfico, ¿ya? Generalmente ponen solamente las más importantes en este tipo de software, salvo en los dispositivos en los que la configuración sea exclusiva por el interfaz gráfico, ¿ya? Facilidad de uso. Obviamente la interfaz gráfica es mucho más fácil de usar. En la interfaz de consola nosotros tenemos en la línea de comandos todo es escribiendo texto, escribiendo comandos y escribiendo los parámetros que corresponden a cada comando, ¿no? Es un poquito más complicado el manejo de los comandos del texto. Y en cuanto a la velocidad, es mucho más veloz trabajar con la consola de comandos. Nosotros podemos tener inclusive archivitos de texto ya con nuestros comandos guardados, ya en los cuales simplemente copiamos y pegamos las funciones que vayamos necesitando. Inclusive podemos crear archivos, ¿no? Que se ejecuten automáticamente en un determinado momento, ¿ya? Y esto nos puede aliviar un poco el trabajo, ¿no? Mientras que la interfaz gráfica es un poco más lenta de poder utilizar por todos los elementos que vaya a tener, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que nos interesa aprender? La consola de comandos. Ya nosotros vamos a aprender a manipular, a operar con los dispositivos de red, con su sistema operativo, a darle órdenes utilizando la consola de comandos. Ahora, entonces vamos a operar así, ¿ya? Nosotros vamos a interactuar con nuestra consolita de comandos, ¿ya? La consola de comandos interactúa con los dispositivos de red, más concretamente con el sistema operativo. Ya cada dispositivo de red tiene su propio sistema operativo, o versión, mejor dicho. Ya el sistema operativo de Cisco, que es la empresa que prácticamente domina el mercado de dispositivos de red, se denomina iOS. Y sus siglas corresponden a Interworking Operating System. Ya esas son las siglas de iOS. Todos los dispositivos de red de la marca Cisco llevan este sistema operativo. Ya, y también comentarles que es tarea nuestra el actualizar la versión que tiene cada uno de nuestros dispositivos de red cuando seamos administradores de red. Ya en la página de Cisco se tienen las actualizaciones para cada una de las versiones de los dispositivos. Nosotros podemos descargar y ejecutar la actualización en cada uno de los dispositivos, ¿ya? Ahora, esta sería la forma entonces de conexión con los dispositivos de red. Ahora, el acceso mediante la consola de línea de comandos, nosotros tenemos tres modos de acceso. El primero es SSH, el segundo es Telnet y el tercero es la consola, ¿ya? Esos tres modos de acceso nosotros tenemos para poder acceder a la consola de
comandos. Ahora, de estos tres modos de acceso, ¿cómo funciona cada uno? Para la consola, nosotros tenemos que estar cerca del dispositivo de red, ¿ya? ¿Por qué? Porque la conexión se realiza utilizando un cable que directamente nosotros conectamos desde un ordenador, que puede ser portátil o de escritorio, lo conectamos un cable y directamente al puerto de consola del dispositivo de red. Nosotros necesitamos acceso físico al equipo. Ya necesitamos estar cerca del equipo para poder conectar este cable desde nuestro equipo hasta el equipo de red. Ahora, algo importante, solo desde la consola se pueden restablecer los valores más importantes como el password ya de un dispositivo de red. Esto también es por seguridad, porque se supone que si yo tengo acceso físico a un dispositivo de red, también tengo el permiso para realizar este tipo de modificaciones, cosa que no sucede con SSH y Telnet, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, como les decía, para resetear el equipo, sí o sí necesitamos estar cerca y hacerlo utilizando la conexión por consola. Ahora, SSH y Telnet, ¿ya? Funcionan con acceso a la red. Funcionan utilizando el protocolo IP. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo conectar este switch o un router a otro y de ahí recién conectarme a este router y se puede tener el acceso y realizar la configuración del equipo utilizando estos dos modos de acceso que son SSH y Telnet. Entonces, por ejemplo, no necesariamente tengo que estar yo cerca del equipo, puedo estar en otra ciudad, en otro departamento, en otro país inclusive, y poder acceder a realizar la modificación de mi equipo. Lo importante es tener acceso al equipo mediante una red. Tengo acceso mediante red, voy a poder realizar la configuración respectiva, ¿ya? Ahora, como les mencionaba, este modo de conexión utiliza la red TCP/IP, ¿ya? Entonces nos vamos a conectar con un cable de red, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Puede haber aquí una serie de dispositivos y acá nos vamos a conectar nosotros mediante TCP/IP, ¿ya? Ahora hay un problemita, si cae la red ahí estamos listos, ¿no? Porque generalmente los vamos a necesitar configurar cuando haya problemas de red, y si hay problemas de red, entonces no nos vamos a poder conectar, ¿no? Esto es un problema que por lo general se da solución con algún tipo de conexión, tener una red de producción y otra red de soporte, que exclusivamente sea para configurar nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, en las organizaciones ya que son de tamaño mediano grande, es bueno tener, aparte de la red de producción, que es la red en la cual se trabaja normalmente, una red de soporte que sea exclusivamente también para la configuración de los equipos, ¿no? Ahora, hablando de los modos de acceso, por lo general esta es la forma con la cual nosotros vamos a ver un switch de la marca Cisco, ¿ya? Aquí ya está nombrados. Fíjense, aquí ya están con su nombre respectivo la consola. Este puerto es el que corresponde a la consola, ¿ya? Y estos puertos son los puertos LAN que nosotros tenemos disponible en el switch en este caso, ¿ya? Ahora, SSH y Telnet funcionan conectándonos a estos puertos que corresponden a la red LAN del switch. Ya, a cualquiera de estos puertos de acceso LAN nosotros nos conectamos con un cable de red, conectamos a nuestro equipo al RJ45 y podemos interactuar con el equipo ya para trabajar con SSH y Telnet. Ya, pueden haber N dispositivos de por medio, no necesariamente la conexión directa, ¿no? Sino puede haber otro switch, otro router, otro switch en medio, y para que nosotros podamos conectarnos a él.
Mientras que consola, a pesar de que el puerto también es RJ45, la conexión tiene que hacerse directa al equipo. Y ojo, ¿no? A pesar de que es RJ45, no vamos a agarrar un cable de red y directo colocarlo de la consola al RJ45 de nuestra portátil, ¿ya? Esto lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. El cable que tiene la consola, ya que se denomina rollover, la configuración de los pines no es la misma que la convencional que nosotros utilizamos para un cable de red. ¿Ya? Existe su propia configuración. Si nosotros lo configuramos, pudiéramos armar nuestro propio cable, aparte teniendo obviamente los adaptadores correspondientes, ¿ya? Pero por lo general no vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a utilizar un cable propio que por lo general ya viene en cada uno de los equipos, ¿ya? Ahora, como les decía, este puerto LAN puede conectarse a un switch, a un router, este router a otro switch, y nosotros estar conectados a ese switch. Ya en esta arquitectura nosotros pudiéramos tener distancias que no pudiéramos, pudieran ser de metros como también de kilómetros, ¿no? Pueden haber redes intermedias y nosotros desde este lugar conectados a la red, teniendo acceso, podemos realizar la configuración mediante el protocolo IP. Mientras que por consola no hay protocolo IP. Sí o sí la conexión del cable tiene que ser directa entre el equipo en el que vamos a realizar la configuración con el puertito de consola, ¿ya? Entonces, eso comentarles en cuanto a los modos de acceso. No trabaja la consola con el protocolo IP. Ahora, hablando de los cables, ¿cómo nos vamos a conectar con el puertito de consola más que todo? Por lo general, el puerto de la consola es un RJ45. Si ustedes ven, no hay diferencia alguna con los puertos LAN que tienen. Aquí también es RJ45 con sus 8 pines. Ahora, ¿dónde radica la diferencia? Es que estos puertos están configurados ya para trabajar con IP y este no. ¿Ya? Aquí hay otro ejemplo de un dispositivo de red más actual. Acá nosotros tenemos un puerto RJ45 y un puerto micro USB. Los últimos dispositivos ya están optando por incluir este puerto micro USB para evitarnos problemas de conexión, ¿ya? No necesitaríamos un cable más que vaya de micro USB o USB, que es muy frecuente tenerlo en la casa hoy en día, ¿ya? Entonces, estas dos opciones por lo general se vendrían. Antes era directamente el de consola, solo un RJ45, y en la actualidad ya tenemos, aparte del RJ45, un micro USB que me permite realizar la conexión por consola. Y ahora, para ver cómo conectarnos al equipo, vamos a ver un poquito de historia. Hace tiempo, bueno, cuando recién estábamos empezando ya a trabajar con este tipo de dispositivos, venía de esa manera. Consola tenía su RJ45, ¿ya? Y nosotros en nuestras portátiles, en nuestros equipos de escritorio, todavía no habían los puertos USB. Antes generalmente las computadoras vendrían así. Ya aquí, a pesar de que tiene USB, pero no era lo frecuente, ya venían con un puerto en serie. Este es el puerto de video. Esto es un puerto en serie. Y había otro puerto paralelo. El de serie por lo general se utilizaba para mouse, y habían otros dispositivos también que venían para conectarse a este puerto en serie. Y el de paralelo también se utilizaba por lo general para impresoras, ¿ya? Entonces teníamos en ese caso este puerto que se llama el puerto en serie, o técnicamente también se llama DB9 o RS232. Con cualquiera de los tres nombres, este puerto es lo mismo, ¿ya? Entonces, así venían los equipos. Rara era la portátil que venía con USB. USB recién en el último tiempo que se ha venido a estandarizar, ¿no? Prácticamente ahora todos los puertos de nuestros
equipos son USB. Entonces, como antes venía de esa manera, ¿cómo conectábamos nosotros de este cable de RJ45 al puerto de serie? Este cable que se denomina rollover, ¿ya? Permitía conectarnos acá, a este puertito de la consola de los dispositivos de red. Y al otro lado, bueno, teníamos que nosotros conseguirnos un adaptador de RJ45 a serie para poder convertir y recién con este adaptador conectarnos al puerto en serie. Este cable rollover también es un cable UTP, ya podemos utilizar un cable UTP, un cable de cobre de 4 pares, 8 hilitos, ¿no? de cobre, solamente que la configuración es diferente a la que se utiliza en el cable de red convencional. Si buscan en internet y gustan, pueden hacer un cable rollover ustedes de manera manual, ¿ya? Ahora, conectando este cable rollover al adaptador, teníamos ya la conexión entre la consolita y nuestra portátil en este caso, ¿no? Que estamos colocando de ejemplo. Ahora, ha avanzado un poco el tiempo y las empresas que generalmente nos proporcionan con los dispositivos de red los cables, un poquito más ya directo nos proporcionaban este cable. También es el cable rollover, solamente que un extremo tiene RJ45 para conectar al switch o al router, y del otro lado ya tenía un cable de serie DB9 o RS232, como quieran llamarlo, hembra, ¿no? Para conectarlo acá al cable, al puerto serial, ¿no? Este es el macho. Entonces nos facilitaban el trabajo, ¿por qué? Porque ya venía listo para conectar sin comprarnos un adaptador. Pero bueno, ha ido pasando el tiempo y en las portátiles, ¿qué ha pasado? O en los equipos ha ido desapareciendo el puertito de serie y han ido estandarizándose y volviéndose de uso universal los puertos USB. Y algunos dispositivos de red, bueno, siguen funcionando de este tipo. Entonces, ¿qué hacíamos para reutilizar este cablecito? Tendríamos que comprar un adaptador de DB9 a USB. Con esto, este DB9 macho y este puertito USB, nosotros conectábamos este cable y ya teníamos la conexión. Va este RJ45 a la consola, este serie hembra con este macho, y por último este USB la conectamos a nuestra portátil o a nuestro equipo de escritorio, ¿no? Pero bueno, ha ido evolucionando las cosas y finalmente en la actualidad muchos de los dispositivos de red ya vienen directamente con el cable RJ45, la conexión, y con el micro USB. Hay dos opciones, ¿no? Tenemos el RJ45 y el micro USB. Y nuestros portátiles, nuestras computadoras de escritorio, ya casi es universal el uso de USB. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para conectarnos? Hay dos alternativas. La mayoría de dispositivos ya viene directamente con este cable rollover, que en un extremo tiene este conector RJ45 y del otro directo es USB. No necesitamos ningún adaptador. Y la otra forma de conectarnos es, bueno, este cable de micro USB o a USB, que es muy popular, ¿no? Se lo utiliza en muchos dispositivos. Directamente conectamos a este puertito micro USB y el USB a nuestra portátil, ¿ya? Y esa sería la forma en la que pudiéramos conectarnos hoy en día para configurar un router o un switch de cualquier marca, ¿no? Pero nosotros, como estamos utilizando Packet Tracer, vamos a ver exclusivamente el trabajo con equipos de la marca Cisco, ¿ya? Esa sería la forma de conectarse. Ahora, bueno, dirán, ¿para qué esta explicación? Seguramente en algunas instituciones todavía mantienen dispositivos de red antiguos, ¿ya? No va a ser todo nuevo donde vayan ustedes a toparse con dispositivos de red. Entonces, por ejemplo, si me topo con un dispositivo en el cual el cable que nosotros tenemos, el conector es solo RJ45
y me entregan un cable que tiene solo rollover con serie o DB9, como quieran llamarlo, ya sé que me tengo que comprar un adaptador para conectarlo a mi portátil por el puerto USB. Ya esto es importante tener conocimiento para que no, si se les presenta el caso, no estén, bueno, ahora cómo hago, cómo me conecto. ¿Ya? Entonces esto es para aclararles y para que sea cual sea el dispositivo de red con el que se topen ustedes, sepan qué tipo de cable utilizar, qué tipo de cable elegir para que nos conectemos desde nuestra portátil o nuestro equipo de escritorio. Bueno, dicho esto, ya tenemos ya una buena base para hacer la primera práctica en el siguiente video, en la cual en Packet Tracer nos vamos a conectar a un dispositivo de red, a un switch, nos vamos a conectar desde una portátil, ¿ya? Y vamos a acceder desde esta portátil utilizando la consola, ¿ya? Hasta aquí este video, nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.